Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo claro, la que titula el video sobre si las escenas eliminadas de Star Wars son canon o no. La quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque a profundidad. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader, el cual, claro, está en proceso y se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminado. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Así que nuestra primera pregunta del día, del miembro del canal y aprendiz Sith José Roguero, junto también con el Master Carlos Alonso, nos hacen un par de preguntas un tanto similares sobre la serie del Bad Batch, sobre si algún Jedi importante como Anakin, Ahsoka u Obi-Wan podría aparecerse en ella, o si incluso esta serie del lote malo podría tener una relación con la serie de Cassian Andor, la cual casi ya está concluyendo su rodaje. Y en realidad debo decir que sí, Masters, creo que el tema de la fuerza está escondido deliberadamente en los trailers del Bad Batch que hemos visto. Recordemos normalmente que un trailer es para emocionar y se nos ocultan muchas cosas, y Star Wars tiene un historial de enseñar cosas del principio de una trama de una serie y no en realidad las cosas jugosas, como pasó con el trailer de la temporada 2 del Mandalorian, que prácticamente escondió todos los cameos importantes, o también claro con el trailer de The Clone Wars, donde en él teníamos muy poco sobre el arco final de Mandalore. El punto aquí es que también la serie del Bad Batch es la oportunidad perfecta para conectar la historia de las precuelas en el inicio del Imperio con historias futuras de Star Wars en el canon que aún no hemos visto, en eras tan distintas como los sucesos después de la serie de Rebels y todo ese universo alrededor del Mandalorian o incluso hasta más allá. En este sentido, creo que los cameos pesados del Bad Batch aún están bien ocultos, pero estoy muy seguro que los veremos tanto del lado de los Sith como de los Jedi supervivientes. Y aquí, claro, variará la cosa bastante, porque por un lado no creo que haya sido casualidad que en Lucasfilm hayan recreado todo el diseño de Vader con nuevos gráficos solo para el final de The Clone Wars, sobre todo si no lo fueran a usar para la serie del Bad Batch. Pero también el mero hecho de que esté Rex en la serie nos dice que podemos tener un cameo o una conexión con Ahsoka Tano como una Jedi superviviente. Y de la misma forma podría pasar con otros Jedi supervivientes secundarios, pero también podremos conectarnos con otras series futuras, porque ya vimos que la serie estarán Saw Gerrera o Fennec Shand. Esto en automático, Masters, es un puente conectivo con el Mandalorian y con el libro de Boba Fett por la relación que guardan Fennec y Boba. Pero también Saw Gerrera, al igual que lo fue Ahsoka o Cassian Andor, todos ellos fueron rebeldes que tuvieron el manto de Fulcrum. Así que, ¿por qué no podríamos ver a un joven Cassian Andor en el Bad Batch cuando su familia aún defendía la causa separatista y la guerra se acabó? Como tal cual pasó con Lux Bonteri, otro cercano a Saw Gerrera y la rebelión de Onderon. Y de ahí pues que con un cameo de Cassian en la serie del Bad Batch tenga mucho más sentido la serie de Andor, la cual la veremos en el 2022, donde seguramente ahí Andor usará el sobrenombre de Fulcrum. Así que la posibilidad con todo lo que sabemos ya en el canon está bastante lateo para múltiples cameos. Es así que nuestra segunda pregunta en relación también al reciente tráiler de esta serie, el teniente Samuel Suro nos cuestiona si Crosshair traicionará y cazará a sus hermanos del lote malo, tal cual en la serie del Bad Batch. Inmediatamente aquí entramos en los terrenos de la especulación responsable, Masters, pero eso suena en realidad como una posibilidad algo tangible, ya que muchos Masters de la comunidad se han fijado que curiosamente Crosshair en el tráiler, salvo las escenas del principio cuando llaman al lote malo en camino, no sale en realidad con el resto de sus hermanos clones del escuadrón. De hecho, este clon no se le ve escapar junto con la niña Omega de camino, a diferencia de como sí se le ve primero en una única escena, pero luego no sale escapando de los pasillos de camino, como sí se le ve a Echo, Hunter, Wrecker y Tech junto con Omega. Y también después Crosshair está ausente de otros planetas en todas las escenas, inclusive hasta de la cabina de la nave con la niña Omega, porque por ningún lado se le ve a este clon, y esto en realidad me parece un tanto revelador. Pero también lo que ya sabemos es que el Moff Tarkin los cazará mandando a diversos clones de élite, y si lo recuerdan en el tráiler anterior, vimos a un clon de armadura negra que muchos llegamos a pensar, incluyéndome, que podría ser el comandante Cody. Es más, esto aún lo pienso de que podría aparecer, pero también esta figura podría tratarse justamente de Crosshair.
porque si comparamos algunas de las escenas de este clon con el de la armadura negra, carga un rifle de francotirador idéntico en el mismo hombro y sobre todo su tatuaje de la cara se parece bastante al que tiene en la máscara del clon, como si fuera una mira al ser un francotirador. Así que creo, de confirmarse esto en la trama, esto haría mucho más interesante la serie para que uno de los miembros del Bad Batch traicionara a su grupo y después persiguiera a sus amigos, enriqueciendo claro aún más todo el conflicto, sobre todo porque Crosshair siempre fue, digamos, el antipático de este grupo. Así que haría mucho sentido que no todos los soldados clones respondan de la misma manera ante la Orden 66 y algunos sí se terminen creyendo fieles al Imperio, como sabemos bien que le pasó a muchos otros clones. Es así que en nuestra tercera pregunta del día, el Máster Jorge Alacote nos cuestiona cómo fue que los remanentes imperiales le pagaban a los Stormtroopers. Y primero que nada, recordemos que el Imperio controló todos los recursos de la galaxia por más de 2 décadas, y justo Palpatine con sus más fieles pudo retirar enormes recursos, soldados y hasta flotas enteras para esconderlos en su plan de contingencia en las regiones desconocidas. Esto nos habla que al menos el fragmentado imperio que se convertiría más tarde en la Primera Orden tendría casi recursos de sobra en todos los sentidos para renacer. Pero recordemos que había gremios y hasta senadores de la Nueva República que eran fieles al viejo régimen y que los apoyaban en secreto, como se ve claramente en la novela Líneas de Sangre. Así que también había un apoyo oculto en los tiempos de la Nueva República que duró décadas. Esto podría explicar cómo le pagaban a todos los soldados que trabajaban en el fragmentado imperio, pero también recordemos que este imperio que estaba renaciendo estaba compuesto por los oficiales más leales y seleccionados personalmente por el emperador Palpatine para ejecutar toda su contingencia. Eran pues los más brutales, los fieles y los más radicales, como la gran almirante Rey Sloane, Gallius Rax y muchos otros. Por eso también vemos ese nivel de fanatismo loco en los oficiales en la serie del Mandalorian, inclusive hasta simples pilotos o hasta en el Moff Gideon. Todo lo que hacían pues era por la causa imperial. Long live the Empire. Long live the Empire. Así que la causa les importaba tanto en realidad que los créditos estarían en segundo plano porque peleaban por algo mucho más grande. Aunque eso sí, recordemos que el Imperio empezó en ese punto a raptar niños y hacerles ese lavado de cerebro para que sirvieran en sus filas como Stormtroopers, como tal cual pasó con Finn. Así que técnicamente esos Stormtroopers del fragmentado Imperio en el que se convirtió la Primera Orden serían mucho más dóciles y prácticamente unos autómatas, por lo cual también creo que el dinero no les hubiese importado mucho. Es así que en nuestra cuarta pregunta, el Máster Albert Capter 360 nos cuestiona si veremos cómo el Imperio reemplazó a los clones en la serie del Bad Batch. Y a decir verdad, yo creo que efectivamente comenzaremos a ver los primeros atisbos de esto. Recordemos que este cambio de clones a Stormtroopers se dio en un proceso paulatino de alrededor de 5 años, donde los soldados clones fueron siendo sustituidos por simples reclutas humanos para darle trabajo a la población del Imperio y ya no depender justamente de los soldados clonados. La serie del Bad Batch se dará justo después del episodio 3, representando justo este periodo. Y recordemos también que en los cómics de Vader 2017, justo un año después del final de la Guerra de los Clones, fue ahí cuando el Sith y sus inquisidores invadieron Mon Cala. Y ahí se nos confirmó que esos Purge Troopers de armadura negra que servían junto con él para cazar a los Jedi eran justo del último lote de los clones de camino. Así que en este punto ya no se usaban más clones nuevos y se estaba dando ya esa sustitución paulatina que ya había sido completada para los tiempos del videojuego de Jedi Fallen Order 5 años después del episodio 3, donde Cal Kestis ahí se enfrenta mayoritariamente a simples Storm o Scout Troopers en diversos planetas. De hecho, los cómics de Vader, semanas después de que este se asumiera como un Sith, nos muestra que los clones saqueaban instalaciones Jedi y allí ellos hablaban de que las fábricas de camino ya habían sido cerradas y que justo los clonadores estaban entrenando al último lote y eso sería todo. Así que con este contexto sabemos que de una u otra forma esto lo veremos en la serie del Bad Batch, porque tal cual abarcaremos los primeros años en la vida del Imperio, donde claro, los clones se tendrán que adaptar a una vida donde poco a poco ya no sean importantes. Es así que nuestra quinta pregunta final que titula el video, el Máster Rojo Cisneros nos cuestiona si las escenas eliminadas de Star Wars son canon. Y este en realidad es un tema muy interesante, Masters, que tiene muchas ópticas o una verdad, como diría el buen Ben Kenobi, desde un cierto punto de vista. From a certain point of view. A certain point of view?
Y esto lo digo porque todas las escenas eliminadas fueron hechas a la par y con el contexto de la producción de una película o serie de la saga. En todo sentido, fueron hechas como parte de la obra artística que es Star Wars, tanto por George Lucas u otros creadores. No obstante, son escenas que, para mejorar el ritmo de una película, fueron dejadas al lado por ser redundantes o para que simplemente la película fuese más corta. En este sentido, el propio George Lucas nos volvió canon casi todas sus escenas borradas de la trilogía original con la edición especial de 1997, que básicamente es la que se ve hoy en día en nuestras pantallas, porque ya casi por ningún lado se encuentra el material original que fue exhibido en la década de los 70s o los 80s en los cines. Y justo esta edición especial agregó escenas tan diversas de todas las películas como un nuevo final en el episodio 6, o también claro como cuando Biggs y Luke se ven en la base de Yavin, algo que le da otro contexto distinto a su amistad y sobre todo la muerte de Biggs en la batalla de Yavin. Sin embargo, George Lucas dejó escenas fuera que no funcionaban del todo, como la presentación de Luke en Tatooine cuando el granjero veía la batalla que estaban teniendo rebeldes imperiales sobre ese planeta, algo que después lo iba a hablar con Biggs y sus otros amigos en la estación Toshi. En este sentido pasa lo mismo en El regreso del Jedi, con la escena donde Luke termina por construir su sable verde y después lo guarda dentro de R2-D2. Sin embargo, esa escena en realidad destruye todo ese arco climático, donde Luke sorpresivamente ataca a las huestes de Jabba cuando se revela más tarde que R2 lo tenía ahí. Así que para guardar la sorpresa de ese momento fue quitada la escena cuando Luke construye su sable. A lo que voy es que las escenas eliminadas complementan y nos dan una versión expandida de la historia, y en muchos sentidos porque justamente van en sintonía con las diferentes películas, perfectamente las podríamos considerar canon, pero también vuelven más lentas las películas o las sacan de ritmo. Claro, con las precuelas también pasó lo mismo, porque tenemos escenas eliminadas de todo tipo, como con Yocasta Nu, explicando cómo Dooku era uno más de los 20 Jedi caídos ante Obi-Wan Kenobi. Aunque también hay cosas un tanto, digamos, raras, como las escenas de Anakin, Obi-Wan y Palpatine en la nave de Grievous, o también, claro, las múltiples muertes en el episodio 3 de Shaak-Ti, que en realidad se contradicen entre sí, en una matándola a Grievous y en otra matándola a Anakin durante la Orden 66. Aunque claro, por la serie de Clone Wars y las visiones de Yoda, sabemos que la de Anakin es oficialmente la canónica. De hecho, perfectamente se puede hacer una versión especial de las precuelas o hasta de las secuelas, y tendremos así un contexto mucho más amplio en toda la saga que en realidad nunca hemos visto, como cuando Anakin Skywalker conoce a toda la familia de Padme durante el episodio 2, cosa que claro está cortada de la película pero que tampoco la contradice. Y también hay escenas que le darían otro contexto mucho mejor a las secuelas, ya que por ejemplo en el episodio 8 se dejó fuera absurdamente la escena de Luke llorando tras la muerte de Han Solo, al igual claro que la tercera lección que le da Rey en la cima del templo y que termina en un festival de las cuidadoras con una Rey creyendo de un ataque en ese pueblo, que es lo que causa el quiebre final entre la relación de Luke y la aprendiz. De igual forma, esto se repite en el episodio 9, que personalmente pienso que está cortada de más, ya que sus escenas borradas en el guión y en sus concept arts muestran entre otras cosas ese inicio mucho más conciso de cómo Kylo Ren daba con el planeta Mustafar y también claro con ese oráculo araña y el Wayfinder de su abuelo. Inclusive hay muchísima evidencia de que sí se fabricó el animatronic del oráculo araña, cosa que claro en la versión final se cuenta demasiado rápido y para muchas personas ni siquiera es claro que estamos en el planeta Mustafar. A lo que voy, Masters, es que creo que prácticamente todas las escenas eliminadas de las películas pueden ser perfectamente consideradas como canon, porque nos dan una visión mucho más complementaria de todos los filmes y de cómo fueron construidos, como pasa también con esa escena borrada de Mon Mothma, Bail Organa y Padme Amidala en su departamento, organizando toda la rebelión ya desde el día 1, cuando Palpatine ya estaba alzándose como todo un dictador, algo que le da todo un contexto distinto a la trilogía original si hubiera sido incluida desde el principio. Así que si nos ponemos muy puristas por estar fuera de la versión final de las películas, esas escenas no serían canon. Pero aquí, claro, es donde aplica nuestro criterio personal, porque en realidad ninguna de estas escenas eliminadas, o en su gran mayoría, salvo el caso de las múltiples muertes de Shaak-Ti, en realidad ninguna de estas contradicen la historia general de la trama de toda la saga. Y por eso, todas las escenas borradas yo en realidad las considero dentro de mi canon personal. En ese sentido, Masters, como criterio básico, podríamos considerarlas como canon
canon si no contradicen la historia de la película. En realidad, pues muchas de esas escenas solo amplían la visión final de los filmes, volviéndolos más lentos y largos. Pero eso sí, yo en realidad sí las consideraría, al menos dentro del canon, muy a pesar de que estén fuera de la versión definitiva de las películas. Aunque bueno, ya sabemos que el buen George hizo docenas de cambios en sus filmes originales, cosa que no pasó con las precuelas y dudo que pase con las secuelas. Sin embargo, apreciar todas estas escenas borradas siempre nos ayudará a entender de mayor forma las subtramas y diversas cosas de las películas que fue la intención de los creadores abordar originalmente, pero que claro, de una trágica manera fueron dejadas fuera para mejorar la edición del film. Pero bueno, todas estas escenas eliminadas, Master, siempre podrán entrar en nuestros cánones personales. Pero si quieres saber más de si Kylo Ren acabó con la vida del niño Grogu, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.